Génesis 3, 21. Túnicas de pieles. Antes de expulsar a Adán y a Eva del huerto, Dios les proporcionó vestimentas más durables, adecuadas para el trabajo físico que en adelante sería su ocupación, y como protección contra los cambios de temperatura del ambiente que seguirían a la caída. Patriarcas y Profetas 46. También las pieles eran un recordativo constante de su perdida inocencia, de la muerte como la paga del pecado y del prometido Cordero de Dios quien, por su propia muerte vicaria, quitaría los pecados del mundo. El que había sido comisionado como protector de los animales creados, desgraciadamente ahora se encontró quitando la vida de uno de ellos. Estos debían morir para que él viviese. El servicio de sacrificios, aunque no se menciona específicamente aquí, fue instituido en ese tiempo. Patriarca y Profeta 54. Deseado de todas las gentes 20. El relato de los sacrificios de Caín y Abel, narrado en el capítulo siguiente, muestra que los primeros hijos de Adán y Eva estaban bien familiarizados con ese ritual. Si Dios no hubiera dictado reglamentaciones definidas respecto de los sacrificios, habría sido arbitraria su aprobación de la ofrenda de Abel y su desaprobación de la de Caín. Al no acusar Caín a Dios de parcialidad, ponía en evidencia que tanto él como su hermano sabían lo que era requerido. La universalidad de los sacrificios de animales en los tiempos antiguos señala el origen común de esa práctica. Génesis 3, 22. Como uno de nosotros. El hombre se había enterado de su castigo y del plan de redención, y se le habían proporcionado vestimentas. Por su desobediencia había conocido la diferencia entre el bien y el mal, al paso que Dios había procurado que obtuviera ese conocimiento mediante su espontánea cooperación con la voluntad divina. La promesa de Satanás de que el hombre llegaría a ser como Dios tan solo se cumplió en que el hombre ahora conocía algo de los resultados del pecado. Alargue su mano. Inmediatamente después de la caída fue necesario evitar que el hombre continuara comiendo el fruto del árbol de la vida, para que no se convirtiera en un pecador inmortal. Patriarca y Profeta 44. Por el pecado, el hombre había caído bajo el poder de la muerte. De manera que el fruto que producía la inmortalidad ahora solo podía provocarle daño. La inmortalidad experimentada en un estado de pecado, y por lo tanto en una desventura eterna, no era la vida que Dios concibió para el hombre. Negar al hombre acceso a ese árbol vivificador fue tan solo un acto de misericordia divina que quizá Adán no apreció plenamente en ese tiempo, pero por el cual estará agradecido en el mundo venidero. Allí comerá eternamente del árbol de la vida por tanto tiempo perdido. Apocalipsis 22, 2, 22, 14. Al participar de los emblemas del sacrificio de Cristo, tenemos el privilegio de comer por fe del fruto de aquel árbol, y de vislumbrar confiadamente el tiempo cuando podamos arrancar y comer su fruto con todos los redimidos en el paraíso de Dios. Génesis 3, 24. Echó, pues, fuera al hombre. Al expulsar a Adán y a Eva del Edén y al enviarlos a ganarse la vida con el sudor de su frente, Dios realizó lo que debe haber sido para él, tanto como para Adán, un triste deber. Aún después de haber talado las selvas primitivas, siempre habría una lucha perpetua contra malezas, insectos y animales salvajes. Querubines. No es claro el origen del sustantivo querubín, pero la palabra querubín está probablemente relacionada con la palabra asiria karabu, bendecir u orar. La Biblia presenta a los querubines como pertenecientes a la clase de seres que llamamos ángeles, especialmente los que están cerca de Dios y de su trono. Ezequiel 9, 3. Ezequiel 10, 4, Salmos 99, 1. Por eso las figuras de los querubines habían de estar encima del arca y en las cortinas del tabernáculo. Éxodo 25, 18, 26, 1, 26, 31. Y más tarde fueron esculpidos en las paredes y puertas del templo. 1 Reyes 6, 29, 6, 32, 6, 35. Una remembranza de seres celestiales que custodian el camino al árbol de la vida quizás se ha conservado en la antigua epopeya mesopotámica de Gilgamesh, quien salió en procura de la hierba de la vida, o inmortalidad. Del lugar donde había de encontrarse la hierba de la vida, la epopeya informa que hombres como escorpiones vigilan su portón, cuyo terror es terrible, el contemplarlos es muerte, su pavorosa gloria derriba montañas.
Los palacios asirios eran custodiados por grandes colosos alados llamados caribú, medio toros y medio hombres, tal vez una adulteración pagana del registro de los guardianes del paraíso instituidos por Dios. En los templos egipcios se encuentran numerosas representaciones de querubines, criaturas similares a seres humanos, con sus alas extendidas para proteger el sagrario de la deidad. Una espada encendida. La luz siempre ha sido un símbolo de la presencia divina. Como tal, la Sequina, gloria de Dios, aparecía entre los dos querubines, uno a cada lado del propiciatorio que cubría el arca del pacto en el lugar santísimo, ver Éxodo 25, 22, Isaías 37. 16, deseado de todas las gentes 429. La frase una espada encendida es más bien una traducción inexacta del hebreo que dice literalmente un fulgor de la espada. No había ninguna espada literal que guardara el portón del paraíso. Más bien había lo que parecía ser el centelleante reflejo de luz de una espada que se revolvía por todos lados con gran rapidez, haciendo refulgir dardos de luz que irradiaban de un centro intensamente brillante. Además, la forma del verbo hebreo, mitad peket, traducido en la VVR se revolvía por todos lados, significa en realidad dándose vuelta a todos lados. Esta forma verbal se usa exclusivamente para expresar una acción reflexiva intensa y, en este caso, necesariamente significa que la espada parecía girar sola sobre sí misma. Esta radiante luz viviente no era sino la gloria de la Sequina, la manifestación de la presencia divina. Ante ella, durante siglos, los leales a Dios se reunían para adorarle, Patriarcas y Profetas 46, 69 a 71.